Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de la capacitación en acompañamiento terapéutico. Hoy vamos a comenzar con el módulo número 5. ¿Sí? En este módulo número 5 veremos el concepto de dispositivo, sus características, vamos a ver las diferentes modalidades de trabajo, bien, en la práctica del acompañamiento, y vamos a ver también las diferencias entre el acompañante terapéutico y otros recursos como pueden ser un cuidador o cuidadora domiciliaria, ¿sí? O cualquier otro tipo de recurso que podemos encasillar en los que serían recursos asistenciales, ¿sí?, de los pacientes. Bien, antes de comenzar, recuerden suscribirse aquí al canal para recibir diferentes notificaciones sobre las nuevas clases que vamos compartiendo. También deben dejar para acceder al certificado su asistencia con su nombre, el apellido y algún comentario sobre los contenidos que trabajamos en esta clase. Bien, alguna pregunta o cualquier tipo de reflexión que quieran compartir con nosotros. Obviamente, si les gustan nuestras clases, dejen me gusta también en este video. Bueno, comencemos entonces con la clase del día de hoy. Bien, la primera característica que vamos a mencionar sobre el acompañamiento es que está incluido el acompañante terapéutico dentro de un dispositivo, ¿sí? Y este dispositivo es parte o es la base, bien, de un tratamiento, ¿sí?, que lleva adelante ese paciente. Por lo cual va a operar, bien, en función a la estrategia de este tratamiento, ¿sí? Cuáles son los objetivos de ese tratamiento. Y obviamente todo el dispositivo, ¿sí?, va a estar alineado con esta estrategia de intervención en este tratamiento que lleva adelante nuestro paciente, ¿sí? Entonces los objetivos, bien, y la intervención del acompañante terapéutico se van a ir planificando según esta estrategia que acabamos de mencionar y de manera conjunta con el profesional tratante. ¿Quién es el profesional tratante? Es justamente quien solicita, ¿sí?, la intervención de los acompañantes. Puede ser médico clínico, un médico psiquiatra, puede ser un trabajador social, ¿sí? Cualquiera sea el profesional que solicite la intervención del acompañante, va a ser parte del dispositivo donde se van a planificar de manera conjunta, bien, las diferentes estrategias para llevar adelante con nuestro paciente, ¿sí?, en función, obviamente, de las necesidades de cada caso, ¿sí? No hay recetas únicas, sino que siempre se piensa una estrategia en función a las características del caso, a las características de ese paciente de manera específica. Bien, debemos mencionar que las actividades que se van a llevar adelante, ¿sí?, dentro de nuestra praxis, nuestra intervención con ese paciente, se van a pactar, además de con el profesional tratante o los profesionales tratantes, ¿sí?, con la familia. Bien, también hay que tener en cuenta la intervención o la participación del paciente mismo, ¿sí? Recuerdan que desde este nuevo paradigma desde el cual nos posicionamos, ¿sí?, el paciente tiene una voz activa, ¿sí? Esto obviamente va a depender de su comprensión del tratamiento mismo, su aceptación al tratamiento y también algo muy importante que es el vínculo que se genere con el acompañante, o sea, el vínculo entre el acompañante y el paciente, ¿sí? Esa va a ser la base más importante para poder interceder, ¿sí?, para poder tener una mayor llegada, ¿sí?, y poder también hacer parte al paciente, bien, que colabore o que sea partícipe, que sea una voz activa dentro de esas actividades que se van a planificar estratégicamente para su caso. Bien. Entonces, dentro de esta, digamos, conformación del dispositivo, el acompañante va a estar ahí como un engranaje tratando de articular, ¿sí?, cuestiones relacionadas con todo el tratamiento y la intervención, bien teniendo en cuenta esta tríada entre el equipo tratante, la familia, el paciente. Se va a ubicar ahí en el centro de estos intereses,
para poder pensar de la mejor manera la intervención posible en esa cotidianidad del paciente, teniendo también el conocimiento, ¿sí? Participando en el día a día de la vida de ese paciente, va a tener mucho más contacto directo, ¿no? Con estas cuestiones, mucho mayor conocimiento, información, para poder estar ahí participando activamente en la estrategia del tratamiento, ¿sí? Podemos mencionar, por ejemplo, un paralelismo con el psicoanálisis, ¿sí? Que es una terapia psicológica que se va reinventando constantemente con cada paciente, ¿sí? Con esta demanda subjetiva de nuestros pacientes, ¿sí? Esta reinvención, este reinventarse, encaja perfectamente con la práctica del acompañamiento, ¿sí? Porque va siempre el acompañante tratando de adaptarse, ¿sí? De poder ir montando un encuadre, que ahora vamos a ver en la próxima clase el concepto más en profundidad de encuadre, pero va adaptándose al paciente, el acompañante al paciente, ¿sí? Y no al revés. Entonces hay que adaptarse a esa cotidianidad, a esas características, a esa historia del paciente, ¿sí? De una manera extensa para poder ir pensando las diferentes estrategias de intervención conjuntamente con otros profesionales en el caso de que sean parte del dispositivo. Bien. Entonces, de esta manera podemos mencionar que los logros del acompañamiento terapéutico en sí mismo, ¿sí? Se va a dar por esta necesidad de adaptarse al setting, al ajuste, ¿sí? De poder ajustarse, ¿sí? A la situación específica de ese paciente, de poder hacer todos estos ajustes en su práctica, en su intervención, pensando siempre en las características y la situación específica de ese paciente, en la historia de ese paciente, en las necesidades de ese paciente, ¿sí? Se trata siempre de pensar un abordaje personalizado, ¿bien? Teniendo siempre en cuenta que el eje de ese abordaje va a ser el paciente, va a ser el caso particular, ¿sí? Que nos va a dar toda la impronta, toda la información para pensar una estrategia individualizada, ¿sí? Que va a tratar de acompañar a su problemática y de potenciar sus capacidades y sus recursos, bien, obviamente pensando siempre en un horizonte de recuperación dentro de lo posible, obviamente, de ese paciente o de esa paciente, ¿sí? A eso nos referimos con este ajuste o este setting, bien, siempre pensando en un abordaje personalizado, ¿sí? Eso ténganlo siempre en cuenta, que siempre el abordaje, la intervención del acompañante va a estar pensada en función a las necesidades de ese caso específico, ¿sí? Y nosotros, como acompañantes, vamos a ser un elemento fundamental porque vamos a conocer toda esa cotidianidad del paciente, toda esa historia, bien esos pormenores que nos van a dar información para poder pensar qué tipo de ajustes podemos hacer en esa cotidianidad. Siempre recuerden esta posición crítica de la cotidianidad, ver qué de todo eso que transita el paciente cotidianamente se puede ajustar de alguna manera para promover sus recursos, su autonomía, ¿sí? Siempre pensando en casos específicos, en cada caso. Siempre se piensa una estrategia para un caso particular. Bien, entonces aquí nuestro rol, nuestra metodología de trabajo siempre debe ser flexible. Bien, no vamos a tener una cajita de herramientas pensada para todos los pacientes, sino que cada uno de esos pacientes nos va a demandar una intervención distinta, ¿sí? Y nuestro rol siempre debe ser flexible
y nos vamos a transformar en promotores o promotoras de tareas, ¿sí? De potenciar los recursos, de motivar, de estimular a realización de cualquier tipo de actividad. Bien. Siempre de manera conjunta con el paciente. Que el paciente perciba esta figura que acompaña, con alguien con quien puede contar, con quien puede sostenerse, bien, alguien que va a acompañar, va a colaborar en el pensamiento, ¿sí? Vamos a ver, además de las funciones que ya vimos, siempre vamos a ir puntualizando algunas funciones, ¿sí? Específicas y que se van a ir reiterando a lo largo de la formación porque tienen que ver con cada uno de estos conceptos que vamos trabajando. Bien, entonces ahí aparecen estas funciones de organización en las actividades cotidianas, tanto por dentro y por fuera del hogar, el acompañamiento en diferentes salidas por fuera del domicilio, ¿sí? Con amistades, consultas médicas, cualquier tipo de actividad por fuera del domicilio de ese paciente, ¿sí? También el acompañamiento en retomar algunas actividades, ¿sí? Cotidianas de esa persona que por alguna cuestión ha dejado de participar. Entonces hay que reacondicionar estos vínculos, ¿sí? Con, por ejemplo, instituciones, con la escuela, con un club, con el mundo del trabajo, ¿sí? Recuerdan que vimos los sistemas de apoyo. Bueno, el trabajo era uno de ellos también, muy importante, ¿sí? También vamos a estar con esta función siempre presente en relación a el vínculo del paciente con la familia y su entorno más cercano. Entonces tenemos que siempre potenciar y estimular de la mejor manera esta vinculación. Ver si esta relación está deteriorada, poder mejorar, ¿sí? Siempre con mucha cautela, con mucha precaución, bien, porque los vínculos obviamente hay que primero analizarlos, ver cuál es la relación con cada uno de ellos y ver de qué manera eso se puede ir mejorando dentro de nuestras posibilidades y obviamente las posibilidades de las partes, ¿sí? Bien, entonces, para pensar el concepto de dispositivo, vamos a pensarlo como un montaje, ¿sí? Como una construcción, bien, de manera conjunta de un equipo tratante y el paciente, ¿sí? Como una sola cuestión. El paciente no está por fuera del dispositivo, el paciente es parte del dispositivo. Bien. Y las figuras que van a incorporarse en ese dispositivo, bueno, va a depender justamente de lo que el paciente necesite, ya sea, a veces va a ser simplemente un médico clínico, el acompañante y el paciente, una tríada, o un médico psiquiatra, el acompañante y el paciente, o psiquiatra, psicólogo, paciente, acompañante, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, pacientes en la infancia puede ser un psicopedagogo, acompañante, paciente. Este dispositivo se va a ir montando según las necesidades de ese paciente, ¿sí? Está la ingeniería, bien, la va a dar el caso. Y en el caso nos va a decir qué es lo que se necesita para poder pensar el dispositivo y combinarlo de la mejor manera para dar respuesta a ese paciente. En relación a la construcción de este dispositivo, no hay reglas. La regla justamente es que no hay reglas, ¿sí? La regla va a consistir en construir una regla propia y particular para ese caso específico. Bien, esa es la característica de esta tarea, de esta práctica artesanal, porque justamente tenemos que construir una práctica pensada específicamente para cada paciente. ¿Sí? Siempre es una tarea nueva, con cada paciente es una nueva tarea. Bien, si bien vamos a tener diferentes herramientas conceptuales,
¿sí? Y diferentes conocimientos, tenemos que planificarlos, ¿sí? Estratégicamente y pensar intervenciones específicas y particulares para cada caso. Bien, bueno, volviendo entonces al dispositivo, en esta construcción del dispositivo, bien, surge obviamente de un pedido de que se incorpore un acompañante terapéutico, bien, al dispositivo, al tratamiento, perdón, de ese paciente, ¿sí? Entonces ahí se empieza a conformar el dispositivo. Puede surgir o puede instalarse desde el pedido de un familiar directo del paciente, madre, padre, hermanos, etcétera, cualquier tipo de familiar directo que solicite, ¿sí?, a uno de los profesionales tratantes, bien, que incorpore a un acompañante terapéutico en el tratamiento. Bien. También, obviamente, para ser implementado, ¿sí?, es necesario que el paciente se encuentre bajo algún tipo de tratamiento, ¿sí?, con un profesional de la salud que va a ser quien va a prescribir justamente la intervención del acompañante. Puede ser psiquiatra, médico clínico, neurólogo, terapista ocupacional, psicopedagogo, asistente social, ¿bien? Obviamente prescriba, ¿sí?, la intervención, que solicite la intervención, bien, del acompañante, por lo cual de esa manera se va a conformar el dispositivo de tratamiento. Bien, pero siempre debe haber un profesional que solicite la intervención de un acompañante. Al menos un médico clínico, por ejemplo, adultos mayores vamos a tener, tal vez no hay un psiquiatra o un terapeuta ocupacional o un psicopedagogo, pero sí un médico clínico que, teniendo en cuenta las condiciones del paciente adulto o adulto mayor, solicita la intervención de un acompañante terapéutico para estimular al paciente, para que desarrolle diferentes actividades en su casa. Bueno, ¿sí?, lo mínimo es un médico clínico o cualquier otro tipo de profesional de la salud que solicite la intervención del acompañante. Bien, y también obviamente para que luego la obra social incorpore también al acompañante en el tratamiento, ¿sí? Siempre tenemos en cuenta, por lo menos aquí en Argentina, se puede trabajar a través de obras sociales o también se puede trabajar en muchos casos de manera particular, ¿sí? No es un requisito excluyente que sea una solicitud de la obra social. Bien, hay ambas posibilidades de trabajo. Bien, también el pedido puede ser solicitado desde una institución, ¿sí? Por ejemplo, un neuropsiquiátrico, un centro de día, bien, una institución que solicita la intervención de estos agentes de salud, bien, para cumplir diferentes funciones dentro de la institución, que coopere y que colabore con los objetivos terapéuticos del tratamiento de los pacientes en esa institución. Y se va a insertar de esta manera a un dispositivo conjunto con el resto de los profesionales que son parte de esa institución. Bien, en relación a la metodología de trabajo, los acompañantes se van a organizar, ¿sí?, también dependiendo las demandas de ese paciente, ¿sí? Hay pacientes que necesitan, por ejemplo, un acompañante varias horas al día, 6, 8, 10. Hay pacientes que tal vez las 24 horas, va a depender del paciente, ¿sí? Entonces, de esta manera, los acompañantes pueden ser 1, 2, ¿sí?, que se van a organizar en esos horarios, por ejemplo, turnos rotativos, turnos fijos. También va a depender de las posibilidades de horario de cada uno de los acompañantes, ¿sí? Pero siempre la cantidad, o sea, la variable tiempo, va a depender de la demanda, o sea, de las necesidades que emerjan de ese paciente. Bien. Por lo general, aquí en nuestro país, en Argentina, se trabaja aproximadamente unas 6 horas diarias, ¿sí?, salvo que la complejidad del caso requiera mayor cantidad de horas de acompañamiento,
¿sí? A veces estas horas están fraccionadas entre 2 acompañantes y son muchas horas. Bueno, eso se va a ir acomodando y planificando según los pormenores de ese caso específico, ¿sí? Y entonces, de esta manera, las funciones en esta metodología de trabajo van a estar sujetas siempre a una redefinición constante, ¿sí? También, obviamente, recalcando los espacios de supervisión con este profesional que ha solicitado la intervención de los acompañantes, ¿sí? Para ir redefiniendo y repensando siempre la estrategia, porque obviamente una estrategia inicial en un tratamiento va a ir variando con el tiempo, o sea, cuando se va generando el vínculo, se van pudiendo reajustar algunas cuestiones, ¿sí? Se va a ir profundizando las intervenciones, siempre hay una redefinición y un nuevo posicionamiento muchas veces en la estrategia. Pero esto siempre lo tenemos que ir desarrollando conjuntamente en los espacios de supervisión con los profesionales que intervienen en el tratamiento. ¿Sí? Ya, al menos si hay un profesional, como les dije, si hay al menos un médico clínico, ¿sí? Hay que ir, digamos, informando, ¿sí? Intercambiando información. No hace falta reunirse personalmente, sería la mejor manera, pero a veces los tiempos de los profesionales son bastante acotados y las supervisiones se pueden hacer a través de informes. Bien, vamos a ver nosotros en el módulo 7 cómo desarrollar un informe, donde de esa manera vamos a poder volcar toda la información, novedades, diferentes cuestiones, ¿sí? Y relacionadas con el paciente, obviamente, para que el profesional pueda ir incorporándonos algunos lineamientos, algunas cuestiones, pensar algunas actividades. Bien, de esa manera hay un intercambio de información entre los profesionales, ¿sí? Y los acompañantes también, que son otros profesionales, pero necesitan intercambiar información para poder de manera conjunta trabajar y llevar adelante el tratamiento de la mejor manera. Bien, ya en el módulo 7 vamos a profundizar un poquito más en este punto de los informes, ¿sí? El desarrollo del informe. Vamos a ver un modelo, vamos a ver qué información se vuelca, de qué manera, bueno, más en profundidad. Bien, en relación a la diferencia entre los acompañantes y otros recursos que también trabajan con pacientes, por ejemplo, los cuidadores domiciliarios, ¿sí? Son tareas o funciones que en algunos casos se comparten y en algunos casos hay muchas diferencias. ¿Sí? En algunas funciones hay mayor diferencia. Vamos a ver cuáles son las diferencias más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Cuando trabajamos como acompañantes terapéuticos para poder diferenciarnos de los cuidadores domiciliarios, ¿sí? Porque la tarea del acompañante va un poquito más allá de lo fenomenológico que se puede apreciar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver diferentes diferencias, valga la redundancia, ¿sí? Entre el acompañamiento y otros recursos. Acá vamos a pensar en el entrecruzamiento de figura y fondo. Figura es, podemos pensar, lo que observamos a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, el horario del almuerzo o la cena del paciente con su entorno, ¿sí? Esa figura que es la cena o el almuerzo, ¿sí? Va a tener determinadas condiciones, pero también hay un trasfondo de todo eso. Entonces ahí el acompañante se va a diferenciar. Por ejemplo, para un cuidador, ¿sí? Un cuidador o cuidadora domiciliaria, asistir en la alimentación, ¿sí? Con el paciente, ya puede ser esa su tarea y nada más. Bien, cerciorarse que la persona se alimente, ¿sí? Pero para nosotros, para los acompañantes terapéuticos, recién ahí comienza la tarea, ¿sí? Esa es la figura, pero nosotros tenemos que también trabajar en el fondo, introducir diferentes preguntas. ¿Recuerdan
la clase que trabajamos esta crítica a la cotidianidad, bueno, este es un momento, ¿sí? La hora del almuerzo, por ejemplo, la alimentación. Ahí vamos a poder implementar esta crítica a la cotidianidad, ¿sí? Tratando de analizar, más allá de la figura que es la alimentación en sí, analizar el fondo, incorporando preguntas a esa situación, ¿sí? Como ejemplo, obviamente. Esto lo vamos a aplicar a todas las situaciones. Por ejemplo, en el momento de la alimentación, ¿qué significa o qué significación tiene, bien, este dar de comer entre la persona y el paciente, el acompañante y el paciente? ¿Sí? ¿Cuál es la significación de ese momento, pensándolo también en el vínculo? ¿Cuál es la significación para ese grupo, para esa familia? Bien, ¿quién cumplía esa función antes? Bien, si era alguna persona de la familia quien asistía alimentando a ese paciente o a esa paciente. Si es posible, si hay posibilidades de pensar en la promoción de la autonomía del paciente en esa tarea, en esa función de alimentación. O sea, pensar, el paciente podría llegar a alimentarse de manera autónoma, podría hacerlo solo o sola. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, tal vez hay pacientes que tienen imposibilidades físicas de no poder hacerlo, pero tal vez no. Tal vez hay una cuestión, ¿sí?, de retraimiento, aislamiento, de que no hay voluntad, entonces tiene que asistir al paciente. Bueno, tenemos que analizar qué es realmente lo que sucede, por qué la persona necesita esa asistencia, poder ubicar esa cuestión. Bien, no criticar desde el sentido de que por qué necesitas asistencia, sino de poder pensar objetivamente, bien, en el caso obviamente de que el paciente no pueda por cuestiones físicas alimentarse solo, obviamente ya no se avanza mucho más en el pensamiento porque obviamente hay una cuestión física que le impide. Pero si no la hay y es otra la cuestión, hay que ahí pensar si existe la posibilidad de promover la autonomía. Bien. Bueno, también pensar en el entorno, qué pasa en esa familia a la hora del almuerzo o de la cena, se sientan todos juntos, el paciente come por separado o come aislado en su habitación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no podría comer todos juntos? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia que le dan a ese momento? ¿Qué otras cosas comparte la familia o el entorno o no comparten? ¿Sí? Todas estas preguntas tenemos que pensarlas para nosotros, ¿sí? Y apuntan justamente, como dice ella, a indagar, a hacer esta crítica de la cotidianidad y también a indagar en lo subjetivo, en las personas que comparten esos espacios, bien, los miembros de esa familia. La cuestión subjetiva, vincular de esa familia o ese entorno directo. Bien. También, como mencionamos la situación de la alimentación, puede pensarse también en las salidas a la vía pública, ¿sí? Cómo la persona se traslada, quién la acompañaba anteriormente, ¿sí? De qué manera, en qué transporte. Estas preguntas, refiriéndose a la figura y el fondo, sobre todo focalizarnos en el fondo para ver cuestiones de trasfondo que nos van a dar herramientas y información para poder pensar nuestras intervenciones y actividades, ¿sí? Lo tenemos que realizar en todas las funciones, en toda la cotidianidad del paciente, ¿sí? No solamente en la alimentación o en la salida a la vía pública. Cualquier situación, ¿sí?, que realice el paciente, que transite, podemos indagarla de esta manera, pensando figura y fondo, ¿sí? Figura siempre pensando en esto de lo que es la situación, bien, directamente, fenomenológicamente, el almuerzo, la cena y demás. Y el fondo, esta cuestión que viene atrás de las preguntas, de
las modalidades, los vínculos, etc. ¿Sí? También en estas funciones, por ejemplo, en la salida a la vía pública con el paciente o cualquier otra actividad que realicemos con el paciente, pueden dar pie en lo vincular a que surjan nuevas necesidades, nuevas situaciones, nuevas demandas del paciente, nuevos intereses del paciente en relación a otras actividades que no conocemos, ¿sí? Entonces, de esta manera también se promueve lo vincular, ¿bien? El compartir otros espacios con el paciente, una salida y demás, y esto puede dar en ese intercambio, en esa charla con el paciente, puede promoverse la realización de otras actividades, puede indagarse otros intereses, ¿sí? Del paciente. ¿Por qué? Porque al satisfacer una demanda, que es salir a la vía pública, acompañar a ese paciente a, no sé, cualquier tipo de esparcimiento que realice el paciente por fuera, ¿sí? Se está satisfaciendo una demanda, esto puede, digamos, habilitar un circuito de intereses, ¿bien? Pueden aparecer novedades que no conocemos, que les interesa al paciente, entonces ahí ya pensamos en otra actividad que podemos realizar con el paciente. Por ejemplo, no sé, salimos a caminar y el paciente dice que, no sé, cuando era joven o cuando era adolescente le encantaba ir al cine, pero que hace muchísimos años que no va. Entonces ahí aparece este circuito de intereses que son herramientas para poder pensar. ¿Por qué no podemos ir? ¿Por qué no puede realizar esa persona esa actividad? ¿Sí? Porque no tenía quien la acompañe, porque le da alguna cuestión de inhibición ir solo o sola, ¿sí? Pensar, ¿sí? Con la autorización obviamente de la familia de poder hacer esa actividad, surgiendo nuevas posibilidades en relación a estos intereses del paciente. Bien, y lo que se busca con esto justamente es ir ampliando progresivamente los circuitos también del deseo. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante pensarlo? Porque el deseo, ¿sí? Es lo que moviliza, es lo que hace que nos querramos levantar diariamente de la cama y para pensar algo, ¿sí? Relacionado con el deseo que nos, digamos, movilice, que nos motive a seguir adelante, ¿sí? Y eso es muy importante, sobre todo para nuestros pacientes que están pasando una situación compleja relacionada con cualquier tipo de problemática, ¿sí? Que estén atravesando. Es muy positivo y muy terapéutico poder aceitar estos circuitos en relación al deseo. Bien, poder impulsar un poco este circuito, ¿sí? Y acercarnos a estas novedades, intereses del paciente que tienen que ver con esos deseos, ¿sí? Y que son importantes subjetivamente para ese paciente, ¿sí? Entonces siempre debemos pensar en relación a lo que ese paciente o esa paciente desea, a lo que les genera interés, porque obviamente eso también es terapéutico y colabora con el tratamiento. Bien, y ahí debemos apuntar. Bien, estas situaciones que acabamos de mencionar obviamente abren las puertas, ¿sí? A la evaluación de lo que es el vínculo con el paciente, transferencia, contratransferencia. Estos dos puntos los vamos a ver en la clase que viene más en profundidad, pero tienen que ver con el vínculo con el paciente, ¿sí? Todas estas actividades que realizamos, todos estos circuitos de intereses y de deseos que analizamos con el paciente, que tratamos de aceitar y de potenciar, ¿sí? Nos van a servir para generar y fortalecer ese vínculo. Bien, entonces tenemos que poder pensar siempre en relación al deseo del paciente. Bien, volviendo un poquito a la diferenciación entre
¿sí? Los acompañantes terapéuticos y otros recursos, como puede ser cuidadores y cualquier tipo de asistente, bien, debemos recordar siempre nuestro lugar, ¿sí? No solamente como si fuésemos un empleado de la familia o del paciente que debemos recibir órdenes, sino con una presencia, una autoridad como agentes de la salud, ¿sí? Que está comandando un equipo de trabajo, un dispositivo, y siempre teniendo en cuenta nuestros objetivos específicos, que son mejorar la calidad de vida del paciente y colaborar y cooperar con el restablecimiento de las condiciones de salud de esa persona y de su familia o grupo de pertenencia. Bien, siempre pensando y ubicándonos en un rol específico como agentes de la salud, ¿sí? No somos empleados, por ejemplo, de limpieza, ni nada por el estilo, sino que estamos ahí trabajando, potenciando los recursos del paciente, la calidad de vida, fortaleciendo y sosteniendo el tratamiento, ¿bien? Y potenciando y estimulando la autonomía y la mejora, dentro de lo posible, del paciente. Esa es nuestra función, ¿sí? Que nos diferencia de otro tipo de funciones, ¿sí? Que son distintas, no son ni mejor ni peor, son distintas funciones, ¿sí? Entonces tenemos que poder ubicar esta diferenciación. Bueno, ahora vamos a ver qué vamos a trabajar en la próxima clase, ¿sí? Que vamos a seguir un poco con esta misma temática del vínculo. Bien, recuerden antes de continuar, de suscribirse aquí al canal. Si les interesó la clase, dejen un comentario, ¿sí? Comenten lo que a ustedes les parezca, lo que ustedes sientan, lo que ustedes quieran transmitir en relación a estos contenidos, dudas, preguntas, ¿bien? Dejen la asistencia con su nombre y apellido para la obtención del certificado también, ¿bien? Y si les gustó esta clase, pónganle siempre me gusta aquí en el video, ¿bien? Bueno, en la próxima clase vamos a comenzar con el módulo número 6, ¿bien? Ya vamos avanzando en los contenidos. Vamos a ver la cuestión de la demanda y el pedido, ¿sí? En este vínculo con el paciente, los lugares donde podemos ubicarnos en estas demandas, la definición de límites, ¿sí? Vamos a ir pensando ya en el concepto de encuadre del trabajo. Vamos a ver diferentes interferencias que pueden surgir en el lugar de acompañante, esta confusión con la amistad. Vamos a ver ahí cómo podemos ubicarnos siempre dentro de nuestro encuadre de trabajo. Bien, vamos a ver el concepto de encuadre, vamos a ver el concepto también de transferencia y vamos a ver también cómo va evolucionando, por lo general, el vínculo, cuáles son las diferentes etapas o movimientos, ¿sí? En el vínculo con el paciente y cómo podemos ir potenciando de la mejor manera, de una manera positiva, cada una de esas etapas. Desde el inicio, desde el primer inicio con el paciente, ¿sí? Hasta también cómo cuando tenemos que dejar un paciente, cuando se termina esta relación, ¿sí? De trabajo, y ver de qué manera, ¿no? También cortar ese vínculo o terminar de la mejor manera, ¿sí? Sobre todo para el paciente, esta relación acompañante-paciente. Bueno, todo esto lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Seguramente nos va a llevar el módulo 6 2 clases, pero es muy interesante y son contenidos muy necesarios para su formación. Bueno, los espero la próxima clase y les dejo un saludo enorme. Hasta la próxima.